En 2020, varias personas estuvieron en primera fila enfrentando el COVID, lo que hasta ese entonces era una enfermedad desconocida. El doctor Estenio Ceballos, jefe de UCI del Hospital Alcibar, nos comenta cómo fue para él y su equipo enfrentar esta pandemia. Me sentí yo un poquito mal la segunda semana de diciembre del 2020. Entonces, fueron días como una semana de mucha, de malestar, pero nunca nos imaginamos, yo no me imaginé hasta qué magnitud iba a llegar eso. Entonces, estuvimos aquí con oxígenos en un mueble, mi esposo, en otro mueble yo, venía el médico a vernos, teníamos oxígenos, los oxígenos entraban y salían a, a- a este diario, no podía venir mis otros hijos, nomás se asomaban por ahí, por la ventana y me hacían hola. Yo cada día me iba sintiendo peor, peor, veía a mi esposo un poco más fuerte que yo y venía una enfermera muy linda que no tuvo nunca miedo y nos visitaba todos los días, nos cambiaba el suero. Carely aprendió a hacer muchísimas cosas, pero llegó un día en que mi hija dijo: mami, ya no puedo hacer nada más por ti, tenemos que ir a un hospital. El 31 de diciembre me llevan a las 5 de la mañana, donde yo ya me pongo mal. Sin duda ya mis hijos vieron que yo ya no podía más. Me llevan, pero no fue fácil llevarme. Deambulamos desde las 2 de la mañana por muchas clínicas, por hospitales. Yo no recuerdo exactamente pues qué le decían a mis hijos, pero siempre salíamos de ahí y el aliento se me iba cada vez más, cada vez más. ¿Qué pensaba usted en esos momentos? No tenía cabeza para pensar, solo pensaba que ya no iba a regresar. Y tengo un cuadro muy grabado aquí cuando en una de esas salidas íbamos mi esposo y yo en la misma ambulancia, él en una camilla y yo en otra, y solamente nos hacíamos así, pues de la mano. Y aquella madrugada donde ya pues salimos y Dios comenzó a mover sus ángeles aquí en la tierra, fueron muchas las personas que me ayudaron. No sé qué tiempo pasó hasta que me llevaron a emergencia con un oxígeno pequeño. Ya mi esposo se quedó aquí porque lo ingresaron a él después, en unas horas, supe después ya eso. Y en ese lapso que estuve en emergencia, no entendía por qué no me asistían pronto, pero yo sentía que Dios me prolongaba la vida, que yo era más débil que me sentía. Y veía a todo el mundo correr, atender a otras personas, y solo me decían: espérese, señora. No sé con qué aliento yo hablaba, y ya no sé qué tiempo más pasó cuando me acuerdo que estaba arriba. No sé si es arriba, abajo, solo yo, no sé, esperaba, hasta cuando me llevaron a un sitio y me dijeron: usted se llama Francisca Pin. Y yo le dije: sí, la vamos a intubar. Yo soy la doctora Marcela, tanto yo acuerdo, me puedo recordar de eso porque mi hija también se llama Marcela, una de mis hijos, de mis hijas. Y yo le dije: está bien. Y desde ahí tengo entendido que desperté a los 15 días de esa intubación. Yo no sabía que estaba en UCI, o sea, es que yo no supe que estaba en UCI, lo supe después que yo ya salí, que eso era una parte que se llamaba UCI, ¿no, verdad? Entonces cuando voy despertando siento que ya han pasado 15 días. Después yo ya sé que han pasado 15 días. Y entonces tengo operado el pulmón izquierdo. Bueno, ahí mismo, en el mismo hospital, cuando ya podía hablar, si uno puede hablar, tiene que hablar de lo bueno que hay, pues, ¿no? Y siempre yo trataba de dar aliento a otras personas, ¿no? Y después de que ya salí, pues también no puedo más que tener un corazón agradecido en todo tiempo, agradecerle a Dios y decirle a las personas que están pasando o que también pasaron por lo mismo que yo pasé. Tal vez hay personas que les fue mucho peor, otras que ya no están y no vivieron para contarlo. Pero esa pandemia, o sea, cuando comenzó, nos cogió a todos
O sea, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía que se iba a morir tanta gente. Las personas que nos ingresaban a la unidad de cuidados intensivos eran las personas que requerían de ventilación mecánica, es decir, pacientes que tenían COVID y que necesitaban ser intubados. En unidades de terapia intensiva nuestra llegamos a esa conclusión, ingresarlos solamente si necesitaban ventilación mecánica. Por lo tanto, veíamos pacientes en estado muy grave, pacientes previamente sanos, no eran pacientes, algunos de ellos que tenían alguna comorbilidad, pacientes que estaban muy mal previamente, confinados en casa por alguna enfermedad. La mayoría de nuestros pacientes, lo puedo decir con seguridad, eran pacientes previamente sanos. Básicamente tuve familiares, algunos primos, fallecieron dos primos, hermanos, falleció mi suegra. Yo tengo muchos conocidos que no le falleció ningún familiar, pero sin embargo para uno sí fue muy doloroso ver morir prácticamente en las manos de uno de familiares directos. La edad, 73 años, sano. La edad del otro, 56 años, sano. El otro fue un médico de 65 años, sano. Yo guardo todos los mensajes de WhatsApp, de todo. Ahí hay un libro de doctores del Ministerio de Salud, doctores del municipio, porque iban a ir preguntando cuántos pacientes había, pues, y guardo pues todas esas cosas. Lo que me ha traído recuerdo toda la gente que falleció, que yo conocía, los empleados de mi casa, mi suegra, mis amigos, el maestro, la gente que me atendía aquí, la gente que me servía, gente que falleció. Entonces eso se va creando que el próximo que se va a morir es uno. Y uno piensa en su familia, ¿no? De ahí porque uno aguantó todo esto. Yo en lo personal por mi esposa, una persona fuerte, decidida y diciéndome siempre que tranquilo, que todo iba a salir bien. Más el apoyo profesional para uno seguir. Porque se imagina si el jefe claudica, si el jefe de una terapia intensiva, la terapia intensiva tiene 19 camas, y no era tan solo la terapia intensiva, sino los pacientes de hospitalización. Entonces yo tenía una responsabilidad muy grande de no claudicar. Yo no podía claudicar y decir, oye, ¿sabes qué? Hoy no vengo, hoy me quedo en mi casa a descansar, tengo miedo. Estoy llorando, creo que me voy a morir, no me quiero morir. No, pues imagina qué es lo que usted está transmitiendo. Está transmitiendo el miedo por dentro.